El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes, 14 de marzo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto. En tener el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento los titulares de la prensa nacional e internacional. Y además portales informativos. Abro con la siguiente información, siguientes notas de la doctora Tamara Sucú del Instituto Casla, porque es de especial interés para nosotros y tiene que ver con la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional en torno a Venezuela. Recibió la Sala de Asuntos Preliminares, dice ella en su cuenta en Twitter, más de 2.000 formularios y videos con las opiniones y observaciones de las víctimas. Debido al gran volumen de información que se ha recibido, la Sala autorizó a la sección una prórroga hasta el 20 de abril de 2023 para analizar y transmitir los formularios y videos junto al informe final consolidado. Esto no prolongará el periodo de compilación de observaciones que ha concluido. La sección, dice la doctora Tamara Subu, aún no ha emitido las constancias de recibo de todos los formularios y videos enviados por las víctimas. Estas constancias serán emitidas a las siguientes semanas. Toda la información recibida se trata de una manera estrictamente confidencial. Esta se registra en una base de datos segura a la que únicamente el personal autorizado de la Secretaría de la Corte Penal Internacional tiene acceso. El gobierno de Venezuela no tendrá acceso, ella lo recalca. La versión pública del informe no contendrá ningún tipo de información con la que pueda identificar a las víctimas y organizaciones que hayan participado. La seguridad de las víctimas y quienes les asisten es primordial. Esto lo pone entre comillas y habrá que ver en qué termina, pero finalmente el número es importante. Claro, tomando en consideración la poca publicidad que se hizo, lo hablamos aquí con defensores de derechos humanos, más de 2.000 formularios es un número importante. Por otra parte, el buque sancionado por vínculos con terrorismo está cargando petróleo venezolano. Esto lo tomo del Nacional. El Nolan, propiedad de Tomarose Global Ventures, el TD, con sede en Nigeria, figura desde noviembre en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se le acusa de formar parte de una red internacional de contrabando de petróleo que facilitó el comercio de combustible para Hezbollah y la fuerza Quds de Irán. En nuestro país, con asuntos más terrenales, y a propósito de las primarias, Enrique Capriles, candidato de Primero Justicia, o precandidato, mejor dicho, a este proceso, defendió su participación. Yo no puedo autoinhabilitarme. Y con esto, esto me da pie, mejor dicho, para hablar con nuestra invitada que nos acompaña desde tempranito, para Beatriz Martínez. Es presidenta de Primero Justicia y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María, encantada de estar contigo, muchas gracias. Un gusto conversar con usted de inicio con esta declaración de Enrique Capriles, sobre todo tomando en cuenta la diatriba que se ha generado en los últimos días en torno al tema de las inhabilitaciones. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, sin duda las inhabilitaciones sabemos muy bien que forman parte de las estrategias lamentables que utiliza un régimen como el que nosotros enfrentamos. Y eso también forma parte del catálogo de la lucha que los ciudadanos venezolanos tenemos. Yo he sostenido y creo realmente que es así, que las inhabilitaciones a los candidatos de la oposición o precandidatos de la oposición evidentemente van dirigidos a los que a los que más les temen y además
evidentemente están dirigidos a la ciudadanía venezolana, porque es al ciudadano venezolano el que se le está impidiendo tener por quién votar, por quién quieren votar, es uno de los factores más determinantes con los cuales nosotros tenemos que luchar para que en Venezuela realmente hayan elecciones competitivas y para que en Venezuela realmente haya legitimidad en las elecciones del 2024. Ahora, yo quiero andar en este tema porque la declaración de nuestra invitada, referida concretamente a María Corina Machado, generó toda clase de reacciones, sobre todo desde su organización 20 Venezuela. Se aseguró, y me corregirá si me equivoco, que ella no podía inscribirse si ganaba la primaria, o al menos así figuraba en la información interna del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, tomando en cuenta las últimas declaraciones que ha hecho el propio Enrique Capriles? La escuchamos. Bueno, yo realmente no soy la persona indicada para dar parte de un tema de María Corina Machado. Refiero como una ciudadana más, incluso hay personas autorizadas que conocen muy bien el tema electoral y saben que en Venezuela, desde el 2014 en adelante, se implementaron una serie de formas de inhabilitar, es decir, formas de impedir que ciudadanos se presenten como candidatos y ciudadanos puedan ser electos. Entonces hay distintos tipos de este tipo de inhabilitación y entiendo, por lo menos porque lo sufrimos directamente con un líder como Richard Mardo, líder de Primero Justicia, referente del Estado de Aragua, que tuvo tiempo y que aún permanece con un código que es conocido como el Código 8, y al momento de presentar sus perdón, no sé si me estoy comunicando, ajá. Al momento de presentar sus candidaturas, una y otra vez ha sido rechazado por el CNE. Entonces, frente a esa situación, entendemos que está varios líderes que pretenden y han puesto su nombre, su trabajo y su empeño a la orden de Venezuela. Entonces, el tema mío no es señalar a quien que no, tú estás inhabilitado, tú estás inhabilitado. No, el tema es que entendamos que es un problema de todos los venezolanos, que lo vivimos en 2021 y que lamentablemente forma parte del catálogo de agresiones contra los derechos ciudadanos de los venezolanos, contra los cuales todos tenemos que luchar. Ahora, creo que el exgobernador y ex candidato presidencial Enrique Capriles está inhabilitado, o me corregirá si me equivoco. No, efectivamente, eso es la información que no formalmente, porque la Contraloría General de la República no ha dado información oficial como es debido ante la ciudadanía venezolana. Y eso forma parte de la incertidumbre, de la opacidad, de la falta de transparencia, de la institucionalidad. Y entonces no es un tema de Enrique Capriles, es un tema de los venezolanos, como es un tema de los venezolanos, las 15 observaciones que la comisión que vino de la Comunidad Europea para las elecciones del 21 de noviembre del 2021 determinó lo que es necesario corregir para que en Venezuela haya elecciones legítimas y elecciones competitivas como las que aspiramos haya en el 2024 y en el 2025, para las cuales nos estamos preparando a través del proceso de primaria que se pide año para determinar el liderazgo que conduce o conducirá a Venezuela a ese proceso del 2024. Ahora, tengo que preguntarle, ya para cerrar el tema de las inhabilitaciones, que no es el único que nos interesa al final.
la Comisión de Primarias, en el reglamento que fue aprobado por todas las organizaciones, decidió que las personas, incluso inhabilitadas por la razón que sea, tienen derecho a participar, y gane quien gane, obtendrá, en teoría, el apoyo de los demás, ¿correcto? Así es, efectivamente es una de las decisiones previas de la Comisión de Primaria, pero que además yo creo que definitivamente marca también un hito importantísimo, es decir, cómo se enfrenta, cómo se encara esa conducción o ese liderazgo. Creo que es muy, muy importante. Ahora, entremos al tema de las primarias y los detalles técnicos. ¿Ustedes en su organización están de acuerdo con la participación o no del Consejo Nacional Electoral luego de la instalación de una comisión técnica? ¿Es así? ¿Qué puede decirnos? Nosotros desde Primero Justicia, desde el momento que trabajamos dentro de la plataforma, el reglamento marco, establecimos la necesidad de apoyar la autonomía de la comisión que se designara y todo el respeto y el respaldo, mientras regidas con algunas premisas, como por ejemplo, que el apoyo o la cercanía que se tuviera con cualquier comisión técnica tuviera la necesidad de preservar la identidad del elector, que fuese la comisión la que estableciera y que determine cuáles son los puntos fundamentales para que las primarias se den con transparencia y que haya cada vez mayor participación, que podamos nosotros luchar porque hayan más puntos de inscripción, porque existe un remanente importantísimo de venezolanos que no están inscritos en el registro electoral. Yo veo con muy buenos ojos que la comisión técnica que se instaló con el CNE está planteando la apertura de 1.500 puntos de inscripción y está planteando que los centros de votación para las primarias tienen que ser los centros electorales, no pueden ser una primaria que sea ni coartada, ni limitada, ni elitesca. Aquí debe votar absolutamente todo y tener derecho a votar en las primarias todos los venezolanos, aunque se puede garantizar en este momento la participación del CNE. Y creo que es muy importante el trabajo que ha venido adelantando la Comisión de Primaria. Creo que es acercamientos que han tenido y las condiciones que efectivamente ellos están poniendo para la realización de las primarias. Y así que desde Primero Justicia nosotros hemos venido respaldando con mucha fuerza el trabajo que ha venido desarrollando la Comisión de Primarias, que merece todo nuestro respeto y nuestro respaldo por la autonomía con la que se ha venido manejando. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Este respaldo llega, por ejemplo, hasta el uso de las máquinas, de ser necesario. Es decir, ¿hasta dónde ustedes respaldarían la participación o no del Consejo Nacional Electoral, que es un tema de discusión entre los factores que van a participar en el proceso interno de la oposición? Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal.
Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país. Nos acompaña María Beatriz Martínez, quien es presidenta de Primero Justicia. Yo le acabo una inquietud sobre, digamos, el ámbito de participación del Consejo Nacional Electoral, probable participación en la primaria de la oposición, fijada para el 22 de octubre. ¿Hasta dónde ustedes están dispuestos a apoyar, digamos, esta asesoría o este acompañamiento del máximo ente comicial? La escuchamos. Bueno, yo creo que es muy importante que nosotros tenemos antecedentes en la ejecución de las primarias. Referimos, por ejemplo, las primarias que se celebraron en el 2012, y sobre todo hay una máxima fundamental que debe ser preservada según a nuestro modo de ver, y es preservar la identidad del elector, que sea la autonomía de la Comisión Nacional de Primaria la rectora y que tenga el control sobre los libros de participación, y por supuesto que preservar la identidad del elector plantea una posibilidad muy importante de abrir las puertas, de que sea una primaria muy inclusiva, que se respete en general los derechos de los votantes, de los electores, de los ciudadanos. Mientras dentro de esas premisas nosotros nos movamos, creo que fundamentalmente vamos a estar de acuerdo en la utilización de cualquier recurso técnico que nos ayude a hacer una primaria muy amplia y muy inclusiva. Por ejemplo, que se garantice la no utilización de la captahuella para no intimidar al elector, creo que es un factor muy, muy importante. Que la autonomía de la comisión de primarias pueda determinar cuánto es el porcentaje de la auditoría ciudadana, es muy importante. Eso lo va a determinar la propia autonomía de la comisión, y creo que es muy sano porque definitivamente también nos sirve para auditar previamente lo que va a ser el sistema que se va a utilizar en las elecciones que efectivamente son determinantes para un cambio en Venezuela, que son las del 2024. Creo que uno debe debe utilizar herramientas que nos puedan ayudar, y creo que esta es una de ellas. Ahora, sobre el tema de la participación del elector en 2024, se le preguntó a Enrique Capriles sobre el voto de los venezolanos en el exterior. ¿Cuál es la posición de Primera Justicia sobre este punto en específico? Bueno, básicamente es que entendemos que es una realidad y que no es verdad que son 186.000 venezolanos que están en el exterior y que tienen derecho a votar, y que la realidad lamentable de Venezuela ha sido que hay millones de venezolanos que han tenido que salir del país y que tienen sus derechos intactos para votar, y que una de las cosas que más hemos reclamado es que el registro electoral debe actualizarse en el sitio en donde se encuentra el venezolano, que deben abrirse los puntos de registro para que haya inscripciones en el CNE actualizando su domicilio, y que más allá de eso es muy importante lo que ha venido señalando la Comisión Nacional de Primaria, que ha dicho que es un punto fundamental el ir pensando, el pensar, el inventarse, el poder actuar en función del derecho de los venezolanos y preservar la posibilidad de que presencialmente en algunos sitios, incluso por la importancia de la gran presencia de venezolanos, puedan inscribirse y puedan ejercer un voto en las primarias.
pero para mí lo más importante es que luchemos institucionalmente para que no solo participen en las primarias, sino que puedan votar efectivamente en el 2024, que puedan efectivamente ejercer su derecho al voto donde se encuentre un venezolano. Yo creo que ese tiene que ser una conseja que todos los venezolanos luchemos institucionalmente, luchemos personalmente y luchemos ante el CNE para que eso se corrija. Ahora, ustedes están participando activamente en la organización de venezolanos del exterior para promover la participación, tomando en consideración que ahora mismo, digamos, ahora mismo, yo creo que en el futuro, no va a haber colaboración del equipo que acompaña a Nicolás Maduro para facilitar este tema. ¿Qué puede decir? No la escuchamos. Sí, no escucho a María Beatriz Martínez. No sé si ella me escucha a mí. Creo que es el internet o el mío. No lo sé. Le pregunto a mi equipo. Ella tiene delay. Bueno, le digo a mi equipo que le voy a transmitir el teléfono, eh, a ver si podemos terminar la conversación mira, se desconectó. Creo que el problema es, eh, este, ajá, se reconectó, a ver si tenemos éxito. Yo le dejo una inquietud a nuestra invitada porque... Estoy aquí reconectada. Perfecto. Me voy a quedar sin cámara porque es mala. Sí, la conexión es débil, correcto. Bueno, es uno de los tantos problemas que hay en Venezuela, el tema de los servicios básicos, incluyendo la conexión a Internet. Yo le dejaba la inquietud sobre lo que se está haciendo o no para la participación de los venezolanos del exterior, porque no es poca cosa, 3, 4 millones de votos que cambian cualquier elección, que entiendo es el cálculo de las personas que están habilitadas para votar de cara a la primaria y de cara a una elección presidencial, si les permiten participar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no quiero dejar por fuera algunos temas, incluyendo las negociaciones en México. ¿Ustedes tienen algún tipo de expectativa en torno a este tema? Ayer Enrique Capriles lo mencionaba, tomando en consideración que prácticamente Nicolás Maduro, al menos verbalmente, ha cerrado cualquier posibilidad sobre México. La escuchamos. Sí, María, te comentaba que nosotros dentro del partido, con respecto a los venezolanos que están en el exterior, hicimos dentro de las reformas que hemos hecho en estos últimos 8 meses, una reforma que creamos, el llamado Estado 25 para nosotros, que está integrado por todos los justicieros y justicieras que están en el exterior, y que una de las misiones fundamentales es irnos organizando. De hecho, tenemos ya capítulos constituidos en los distintos países con mayor presencia de venezolanos. Tenemos además en 99 países la organización ya en marcha para establecer cuál es el estatus migratorio, cuál es la situación que tenemos, dónde estamos, quiénes somos, para esa organización de presión y que es fundamental para la preservación de los derechos y sobre todo garantizando que todos los venezolanos que están en el exterior en principio tienen derecho a votar. Y eso es sumamente importante de cara a toda la lucha que viene y toda la organización que viene, de cara a las primarias del 2023 y por supuesto la participación del 2024. Ahora, respecto a lo que me preguntas de la negociación de México, efectivamente nosotros sabemos que cuando en diciembre hubo la firma del acuerdo de intención, una de las cosas que se establecieron era que la fase de la agenda social estaba acompañada de la fase de la agenda política y que en este momento hay una actitud pública de parte de Nicolás Maduro y de su delegación que establece la negativa
de continuar ese proceso de negociaciones. A pesar de que la negociación es un proceso que amerita mucha reserva, mucha que solamente lo manejan los delegados, es importante mantener el bajo perfil. Yo sí creo que es muy importante lo que allí se pueda estar señalándose y que en los próximos días pueda ocurrir, porque no es poca cosa que de eso dependa todo el desarrollo de los eventos económicos y políticos por venir, y sobre todo los intereses establecidos tanto de una parte como la otra. Yo sí estoy convencida que la comunidad internacional está haciendo un trabajo importante para la presión necesaria que ocurran los eventos que nosotros queremos. Es decir, por un lado, que hayan acuerdos políticos que nos den claridad y garantías de elecciones competitivas para Venezuela, y que se puedan hacer acuerdos fundamentales para el proceso de agenda social y económica que Venezuela está reclamando. Así que creo que en los próximos días deben haber noticias al respecto. Finalmente, a estas alturas y luego de lo que ha ocurrido, ¿se arrepienten ustedes de lo que pasó o con la manera como se manejó el fin del gobierno interino? Mira, yo creo que las cosas ocurren por desencadenantes de distintas circunstancias que no fueron las adecuadas. Y la realidad es que lamentablemente el gobierno interino tuvo un proceso y con unos objetivos que no fueron logrados. Y el no haber logrado esos objetivos no es culpa o determinación de un solo sector, pero nos afectó a todos y nos sigue afectando a todos el hecho mismo de las circunstancias como se presentaron. Yo creo que es importante que nosotros terminemos de pasar todo ese proceso por el bien de Venezuela y para que nosotros podamos encaminarnos sin ninguna duda a llegar al poder efectivamente a través de un proceso de elecciones en el 2024, para que efectivamente en Venezuela desde el gobierno puedan corregirse las políticas públicas y económicas que nosotros nos tienen en esta circunstancia caótica de la economía fracasada, de unas circunstancias sociales muy graves donde la pobreza es generalizada y donde independientemente de si existe o no existe el gobierno interino, el venezolano la está pasando mal. Entonces esa es la circunstancia que nosotros tenemos que corregir y eso es el fondo del asunto al cual nosotros tenemos que ir, corregir definitivamente la circunstancia tétrica que vive el venezolano. María Beatriz Martínez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidenta de Primero Justicia, vamos a la pausa y resolvemos con más. Gracias, Marial. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio,
con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del panorama político de nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce el tema. Amigo de esta casa de RCR, Víctor Maldonado. Víctor, bueno, profesor universitario, tiene una trayectoria en el tema, en el área política, también económica. Víctor, un gusto conversar contigo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, saludos. Realmente un placer estar contigo y con los que te oyen a esta hora de la mañana, que son muchísimos. Gracias. Y mucho interés de conocer tu opinión y análisis. Te seguimos, sobre todo en redes sociales. Conocemos perfectamente tu pensamiento y por eso queríamos contrastar contigo todo lo que está ocurriendo. Tu opinión sobre este proceso de primaria convocado para el 22 de octubre y sobre todo los retos que tiene el país por delante. Te escuchamos. Bueno, mira, el otro día me acosté con una sensación y me desperté con la misma sensación de que este proceso que es de hecho y de suyo una actividad privada de 4 partidos políticos más los invitados, no consigue tracción popular. Todavía no es un evento que cuente con el entusiasmo del país. El país sigue estando de espaldas a los políticos porque el país sigue considerando que la política no le resuelve nada. O sea, los problemas del país van por una ruta hacia el deterioro de las condiciones de vida del venezolano que están absolutamente inventariadas en todas las encuestas, en todos los pronósticos. Y por el otro lado está la política tratando de resolver sus propios dispositivos de legitimación, pero con muy mala pata, María Alejandra, porque es que el grave problema de la política en este momento es que no ha renovado su dirección política. O sea, cuando la gente se asoma a la política, ay, vamos a ver qué ha pasado en la política, y se encuentra que los mismos personajes del último cuarto de siglo son los que ahora están promoviendo o prometiendo que ahora sí se voltean y se van. O sea, ¿qué novedoso puede tener una selección de una dirección política si los candidatos son Manuel Rosales, 25 años de carrera política, Enrique Capriles Radonsky, los dos veces candidatos presidenciales, o sea, los mismos partidos, los mismos participantes, los mismos protagonistas, y eso tiene al país, de verdad, al país de a pie, al país de ciudadanos que todavía estamos aquí, a la diáspora que por supuesto tiene que preocuparse todos los días cómo estabilizar su posición, los tiene muy al margen de esta discusión, que insisto, su principal error, no le están hablando al país, están hablando entre ellos mismos, están hablando de cómo ellos entre ellos confían que entre unos y otros no se hacen trampas, están hablando de sus propias conveniencias grupales, pero bueno, el país, sus necesidades, sus expectativas, sus preocupaciones, sus ansiedades, sus dolores, sus tristezas, están absolutamente al margen. Ahora, tengo que preguntarte, Víctor, porque igual esto avanza y hay distintos estudios de opinión. Ahora mismo no sé qué importancia le das o no a las encuestas. Hay un sector de la población que está siguiendo con interés este proceso de primaria, a ver en qué termina, a pesar de lo que tú dices, digamos, la desconexión prácticamente total de la política en nuestro país. ¿Cómo ves tú el proceso y cómo lees las encuestas, si le das ahora mismo alguna importancia? Te escuchamos. Bueno, mira, las encuestas dicen por lo menos 2 o 3 cosas importantes. Yo la verdad es que no le confiero, y es por razones de oficio. Tú sabes, yo soy consultor político, he trabajado en México, he trabajado en Paraguay, he trabajado en Uruguay, he trabajado en Panamá.
Y las encuestas públicas son encuestas prepago. O sea, el que las paga decide además qué es lo que se quiere que se publique, ahí hay intereses. Pero bueno, como es lo único que tenemos, y este es un país que anda ciega, las encuestas que dicen que buena parte del país, qué sé yo, entre 60 y 80% está desconectada, ¿ok? Que lo que queda del porcentaje de interesados en la política, casi el 50%, 30 más 20, o no ha decidido o no le interesa. Queda entonces la mitad de esa pequeña porción que está dividida casi en partes iguales entre la maquinaria del partido oficialista, el PSV, y digamos las divisiones con las que se aprecia la política venezolana. Dentro de eso incluso, cuando se pregunta cuál es su candidato preferido, dicen, bueno, el porcentaje más alto es ninguno. Entonces, claro, cuando tú ves esa circunstancia, tú dices, oye, estamos poniendo el foco donde no hay nadie. Estamos colocando el foco de interés, y yo entiendo, o sea, cuando se va a hablar de política, tiene que hablarse de los que están ejerciendo y practicando la política, pero lo que sí yo quiero garantizarle a todos los que te oyen es que ese espacio está lleno de soledades. O sea, los que están allí saben que tienen que hacer un inmenso esfuerzo, María Alejandra, para legitimarse. ¿Qué significa eso? Un inmenso esfuerzo, María Alejandra, para que el país de 20, 25, 28, 30 millones de personas, unos aquí y otros allá, crean que es válido el esfuerzo de seguir tratando de resolver los problemas a través de esta forma de hacer política, que es la que nos están planteando los que yo llamo los del elenco del fracaso, organizados ahora en plataforma unitaria, que tienen ahora una vocería supuestamente institucional, que es la Comisión de las Primarias. Comisión de las Primarias, por otra parte, que no puede dar un paso sin que el G4, como siempre ha sido, decida cuáles son las supuestas condiciones. Ahorita están peleándose o discutiéndose en el país, bueno, ¿con cuántos CNE van? Cuando el país tiene sobre eso una opinión cristalizada de que no confía en el CNE, de que no entiende por qué hay que utilizar las muletas del CNE en este momento, cuando el país cae en cuenta de que la sociedad civil también está descuartizada, que no es capaz de organizar su propio certamen de elección, en fin. Pero digamos que el dato fundamental, querida María Alejandra, es ¿cuál es el margen de indiferencia, el marco de indiferencia con lo que esto está sucediendo? Esa es la verdad. Ahora, ¿no crees tú entonces en estos estudios de opinión que hablan de figuras como Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, o la propia María Corina Machado, que generan interés de cara a este proceso interno de la oposición? Bueno, son los enanitos más grandes, digámoslo así. Y tienen además la ratificación de esto que te estoy diciendo. Hay un rechazo fundamental, sustancial, que se ha cristalizado mucho con la dirigencia política de siempre. María Corina siempre ha estado en el margen del establishment, pero dentro del establishment porque ella interactúa fluidamente con ese establishment. Ella es la que concentra más simpatía dentro de esa nada de la que estamos hablando. Y viene de repente y se consigue con que alguien levanta la mano y dice, hey, yo también quiero ir. Ese es Benjamín Rauseo, alias el conde del Guácharo, que tiene, por supuesto, la ventaja de que tiene muchos años trabajando en el país en términos de espectáculo y que, por supuesto, lo conoce todo el mundo. El que te conozcan es una ventaja en política. El que sobre la base de ese conocimiento haya una porción de esos que te conocen que dice, oye, este tipo me cae bien. El que dentro de esa porción... los que dentro de esa porción digan, oye, este cuento que me está echando me parece razonable. O sea, él es un empresario exitoso que ha estudiado, que se ha preparado, nadie le puede negar esa fidelidad con él mismo y con sus proyectos, y entonces empieza a ser considerado. Ahora, el dato fundamental para mí es el siguiente. Los venezolanos están buscando fuera de la caja de los de siempre. O sea, Benjamín Rauseo, no sé cuánta suerte tendrá después en su aventura política. Pero los venezolanos están
viendo con simpatía cualquier cosa que sea diferente a lo mismo de siempre. Ahora, ¿qué es un proceso primario o de primaria? Es un proceso en donde se ponen en juego las maquinarias. En un país devastado, en un país destruido, en un país desinstitucionalizado, en un país en el cual los partidos políticos son los andrajos de lo que alguna vez fueron, cualquiera de ellos. Bueno, la verdad es que uno se pone a pensar y cae en cuenta de que aquel que tenga un poquito más de organización, ese tiene ventaja. No estoy hablando de simpatía, no estoy hablando de conveniencia del país, estoy hablando de que se ponen en juego las capacidades organizativas de aquellos políticos que proponen su nombre en ese certamen primario. Y eso puede ser o puede darnos a nosotros sorpresas inesperadas, efectos contraintuitivos de aquellos que al final resulten electos. Porque no necesariamente van a ser los que cuenten con más simpatía, van a ser o puede ser electo aquel que sin ser el más simpático, sin ser el más popular, sin congregar en la esperanza del país, termine poniendo a jugar a su favor una maquinaria, o sea, un conjunto de activistas que sean capaces de recaudarle los votos en el corredor electoral. Entonces, claro, cuando tú ves cómo se juegan los candidatos, Rosales, el gobernador del Zulia, el Zulia es la circunscripción electoral más grande del país, él corre con la ventaja de ser el líder de esa oposición en el Zulia. ¿Quién domina Miranda? ¿Quiénes son los hegemones políticos de Miranda? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Quién es el que congrega más votos en el Distrito Capital? O sea, más maquinaria de recaudación de votos en el Distrito Capital. ¿Quién lo es en Carabobo? ¿Quién lo es en Aragua? ¿Y quién lo es en Anzoátegui? Allí tienes la solución de las elecciones. Aquel que pueda organizar una mínima maquinaria para lograr que en ese corredor electoral, Zulia, Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Aragua y Anzoátegui, que son los que congregan más de 1 millón de votos efectivos, potenciales, máximos, aquel que domine buena parte de eso es el que va a ganar. ¿Será el más simpático? No, será el que tenga más maquinaria. Y eso es trágico para el país, porque el país está buscando no al mismo de siempre con esas viejas maquinarias desgastadas y derruidas que además terminan representándose a sí mismas por ejemplo, en el Parlamento del 2015, que eran impresentables. O sea, la tragedia del Parlamento del 2015 es que había una Asamblea Nacional integrada por diputados, la mayoría de ellos irreconocibles en el espejo de las expectativas del país. De allí, de ese dedo que designó, que fue la Mesa de la Unidad Democrática, ahora alias Plataforma Unitaria, salieron los célebres aracranes que ellos mismos calificaron así. Fueron ellos los que los designaron, fueron ellos los que decidieron, por ejemplo, que no fuera María Corina y que fueran esos otros diputados a constituir la mayoría. Fueron ellos. Ahora, esos mismos son los que ahora se presentan al país como la alternativa. La cosa da risa. La cosa da risa. ¿Ok? La cosa en ese sentido, patética, porque no han cambiado ellos en nada, pero se presentan como la nueva esperanza del país. El país ve esa disonancia con asombro y repugnancia, y por eso es que la respuesta en todas las encuestas es que el país está al margen. Vamos a ver qué pasa. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme, Víctor, al futuro político de nuestro país, porque está este proceso de primaria que no sabemos cómo va a terminar para elegir un candidato, pero no está claro si también al mismo tiempo un líder de la oposición, tomando en consideración lo que hay por delante, un proceso electoral probablemente en 2024 sin condiciones. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país con Víctor Maldonado, quien conoce perfectamente el tema. Yo te dejo una inquietud, Víctor, nos quedan pocos minutos para despedir sobre el tema de la elección de un candidato o un líder de la oposición, tomando en consideración el programa que tenemos por delante, que no es distinto al año pasado y puede ser incluso, si me permites, un poco peor, tomando en consideración al menos, tomando como punto de partida las declaraciones del propio Nicolás Maduro y quienes lo acompañan. ¿Qué expectativa tienes tú en lo personal? Te escuchamos. Mira, en lo personal, no tengo expectativas, pero sí tengo compromisos. Mi compromiso es de seguir aquí, en Venezuela, de seguir tratando de interpretar este momento del país con sentido de realidad. Ayer tenía una conversación muy linda y muy rica con el profesor Eric del Búfalo, ¿no? Y él decía, bueno, ¿qué nos corresponde a los ciudadanos de a pie, que no tenemos ninguna otra cosa que vos? Bueno, buscar la luz en nosotros, en nuestros valores, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Esa es la expectativa que tengo. Ahora, desde el punto de vista de la política, yo creo que no tenemos nosotros... A ver, si estas son las condiciones, si el elenco del fracaso va a pretender seguir dirigiendo la política, la dirección política del país, si además el estado de postración y genuflexión frente al gobierno sigue estando presente de parte de ellos, yo creo que no van a lograr entusiasmar a los venezolanos y este juego, el final está cantado. La economía, mi querida María Alejandra, ha tenido un frenazo espectacular que todos hemos sentido entre finales de diciembre y lo que va del año. Y eso, digamos, no es bueno para nadie. No es bueno para los venezolanos que de verdad hacen muchísimo esfuerzo para lograr sobrevivir el día, ya no el mes, ya no el trimestre, ya no el año, para lograr resolver sus problemas vitales. Y sobre todo, yo creo que la característica fundamental de este momento sociopolítico y económico es que los venezolanos se sienten, y con razón, muy solos. Nadie les habla a los venezolanos sobre sus verdaderas preocupaciones. Nadie le ofrece a los venezolanos esa doble dimensión que propone: te comprendo y tengo una solución para los problemas de hoy y te ofrezco un país del futuro en el cual tú quieras vivir, en el cual tú quieras reunificar tus esfuerzos, en el cual tú quieras reencontrarte con la familia. Y ese es el principal defecto de la política. La política se ha convertido en una asquerosidad autorreferencial. Hablan de ellos, hablan de sus épicas, hablan de lo que hicieron o dejaron de hacer, hablan de cómo están resolviendo ellos sus problemas. O sea, una mala familia en un mal espectáculo
la de ellos, la del elenco del fracaso, tratando de decir, bueno, no estamos unidos, pero nos vamos a unir. Bueno, estamos tratando de seleccionar una dirección política y ya va, espérense un momentico. Bueno, ellos, solamente ellos hablan de ellos y la verdad del país, absolutamente al margen. A veces se pasean por allí, a veces dan un toquecito, pero es que el país requiere otro tipo de interlocución con la política. Y no hablemos, por supuesto, del régimen, porque el régimen es ya un dato dado, ya también tenemos con el régimen 25 años. Este régimen ha construido alrededor de sí mismo una indiferencia criminal y soez respecto del país. A este régimen no le interesa la suerte del país. Y para ser interlocutores de este régimen, desde el punto de vista de la política, pareciera que hay que hacer el juramento de desinterés nacional. Porque si no, uno no entiende las prioridades de eso que llaman la agenda de negociación de México, que es salvarse ellos el pellejo, mejorar ellos su posición al costo de los sufrimientos del país, a costo además de algo que la política venezolana no entiende, que este país tiene honor, que este país tiene dignidad, que este país tiene orgullo y que cualquier decisión no vale lo mismo. O sea que si la decisión es la humillación y el atropellamiento de la dignidad y del futuro, no les vale lo mismo. Entonces cuando uno busca razones de verdad de psicología social, de por qué el país está tan al margen y tan asqueado, bueno, uno tiene que decir, oye, se la han ganado a pulso. El elenco del fracaso, con su cinismo, con su entreguismo, con su genuflexión, con su perversidad, con su capacidad para decir mentiras, se ha ganado la indiferencia de buena parte del país. Ahora, ¿qué queda? El charquito. En ese charquito están los reflectores. En ese charquito están las mediciones de las encuestas. En ese charquito, ahora, un país enfocado en una minoría exigua y agotada no es capaz de liberar a la suerte de los venezolanos, no es capaz de ofrecer cambio, futuro y esperanza, que es lo que los venezolanos están esperando. Víctor, un gusto conversar contigo y escuchar tu opinión acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político, el destino incierto de nuestro país, en medio de esta precampaña en la que ya estamos como metidos de cara al 22 de octubre inicialmente. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.